אתה צריך להרוג אותו. אבל... אתה תהרוג מישהו? אם הייתי יכול הייתי מוצא לעשות את זה, אבל אין לנו בית דין, אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה. שמאמין שהאלוהים שלי הוא חלק מאיש, אז צריך להרוג אותו. מי שמזלזל באלוהים שלי, אז אני אהרוג אותו. אז זה לא, אבל זה תפקיד שלכם. להרוג או לרעוק, זה לא התפקיד של אלוקים? לא, השם אומר לנו מה לעשות. תפקידה בעולם זה לעשות טוב, לגרום שהעולם יהיה נקי. כן. יש כל בן אדם שיאמין באיזה בן זונה אחד. אבל איזה כתוב? אבל איפה זה כתוב? איפה זה כתוב בגמרא? רוצה להביא גמרא? אנחנו יכולים להביא גמרא ולראות. אבל מישהו שעובר שהוא נוצרי, הוא לא יורק, הוא לא עושה את זה יום. זה ממש כמו יריקה בפרצוף, הוא נמצא כאן בבית של אלוקים, והוא בא ויורק עליו, הוא מתייחס אליו בצורה שגויה ביותר, בצורה שזה ממש כמו יריקה. לכן זה ממש... זה שהם קיימים. אני לא נכנס עכשיו, אני לא יודע אם צריך לירוק או לא צריך לירוק, אבל לעצם זה שבן אדם בא נכנס, אז הוא נכנס, זה כמו שהוא יורק לאבא שלך בפרצוף. אבל הוא חי פה. זה לא משנה, אם הוא עכשיו... Reseteo. Llevamos un buen rato ya escuchando algunas frases, entre ellas y para unos pocos esta, reset, reinicio. Algunos entendemos con claridad de qué se trata, otros creen entenderlo, y digo creen, pues al ver desde una lente con alcance limitado, su visión al respecto solo les permite entenderlo hasta cierto punto. Algunos lo comprenden hasta donde su entender geopolítico le permite hacerlo. Otros no llegan hasta allí, sino que aún están enclaustrados en el supuesto entender político de las cosas, y las masas lo entienden desde la óptica que el dogma religioso o incluso supuestamente laico les permite entenderlo. Y digo supuesto, pues alguien que se piense laico, pero que asume la tradición impuesta por los controladores respecto a temporadas, días, celebraciones y ritos, pues simplemente se engaña a sí mismo. Comprendiendo lo ya mencionado, deseo y anhelo que así sea. Abordemos el asunto procurando no ponernos exquisitos ni pretendiéndonos catedráticos en ello, sino buscando contribuir a la más clara comprensión del tema. En momentos en que los jaloneos y formas empleadas por los personajes encargados de imponer la planificación de los controladores, llámese nobleza negra, Estado profundo, masonería Illuminati y o sionismo, pues simplemente han decidido dejarse de rodeos e ir con todo a la imposición del plan sin más demora, pues ya los tiempos que les fueron pautados se les están agotando. Sasti Pentali, Saguabona Chicova, Tlazoca Matli, Guatachón. Es mi saludo y con él quiero darte la más cordial y fraterna bienvenida a el tercer episodio de la tercera temporada de el podcast. Y no dejes de apoyar este proyecto con un like y tu suscripción. Suscríbete, agapao. Veamos. Los que solo pueden comprenderlo desde la óptica de lo geopolítico ven y entienden esto como el juego de la competencia de las naciones llamadas potencias mundiales por imponerse la una a la otra. Una pujando por ver cómo detiene su caída libre pero muy aparatosa, perdiendo cada vez más hegemonía. Otras haciendo gala de la paciencia que les da el ser o venir de una estirpe milenaria, chinos y persas o iraníes en este caso. Otras que aunque no sean
tan dilatado en tiempo su acervo como estirpe, pero no se les puede negar que también son milenarios, los rusos y los turcos, con un largo legado buscando, si bien no ser hegemonías mundiales, al menos sí mantener en el caso ruso el lugar que nadie les ha regalado en el concierto mundial, y en el caso turco, pues con un poco de menos peso, pero pretendiendo ser un jugador de peso en el tablero mundi. Así es como la comprensión geopolítica permite verlo y entenderlo. Los que aún están enclaustrados en el supuesto entender político siguen y continúan enfrascados en su cuento de derechas e izquierdas y depositando su confianza en los corruptos de un lado o los corruptos del otro, es decir, los derechones o los izquierdones. Son, según ellos, la solución no solo para sus países, sino el mundo, al menos la locación en la que se encuentran sus naciones, en las que habitan, la región en este caso. Y las masas, tal como borregos, simplemente continúan tragando lo que el dogma religioso, según sea en el cual creen, islámico, cristiano, judío, etc., les ha programado creer. Finalmente, los que se precian de laicos, pero dogmatizados por la mal llamada ciencia y el academicismo amaestrador, estos solo pueden comprender un porcentaje del plan en ejecución, pues están en un estadio al que creen tan superior que no logran poder ver el panorama completo, pues temen ser tomados o señalados de conspiranoicos. Bien, con esta entrega deseo dejar mi contribución para quienes, bien sea por falta de tiempo o lo que haya sido, no estén claros respecto a el gran conflicto de agresión contra Irán en el actual momento. Te invito a acompañarme unos minutos y quedarte hasta el final, lo cual podría resultarte útil para descifrar las verdaderas raíces del asunto. Para que no seas uno más en la larga lista de los que han sido alienados por la manipulación mediática, la cual responde y corresponde a los intereses de los usurpadores de las tierras palestinas y de todos sus hermanos occidentales. Te servirá también para que con claridad al respecto sepas qué posición tomar desde lo justo y lo moralmente correcto. Y así podrás dejar a controladores y a controlados en su matriz. Comienzo por recordarte lo que dije en el video del segundo episodio de esta temporada. Dije, acá no hay buenos ni malos. Las motivaciones se entrelazan en una maraña que enreda los peores males en esta humanera. Las ambiciones geopolíticas de la más nefasta superpotencia mundial, los Estados Unidos. Las aspiraciones y sueños húmedos políticos religiosos de la nefasta entidad de Sion llamada Israel, instrumentos ambos de los que están por encima de ellos. Me refiero a los necropedonarcos saqueadores, que son quienes siempre han llevado las riendas y han moldeado los órdenes mundis que hemos conocido y tal vez los que desconocemos. Debes saber que si en esta guerra llegara a imponerse el Estado profundo con su virulencia, utilizando al Führer de la actualidad, quien funge
su papel de perra de presa de la entidad de Sion, pues lo miserable que ha sido el transitar en este escenario para los que no nacimos anglosajones o házaros, simplemente se agudizaría hasta niveles no conocidos antes en ninguna de las humanidades que han estado en este plano. A continuación, paso a explicarte el por qué digo esto. Y no dejes de apoyar este proyecto con un like y tu suscripción. Suscríbete, agapao. No sé si hayas escuchado hablar de el Gran Israel. Para que te sea familiar, puedes extrapolarlo a, por ejemplo, la Gran Bretaña, que fue como se hizo llamar el Imperio Británico tras unificar por la fuerza, claro, a escoceses, galeses e irlandeses con los ingleses. Y así comenzar a proyectarse como lo que llegó a ser el imperio donde nunca se puso el sol, ya que tenía posesiones coloniales donde nace el sol, allá en Oceanía y el lejano oriente, pasando por lo que dieron en llamar Medio y Cercano Oriente y por supuesto al norte de América, y también en las islas del Caribe y en algunas partes del norte de Sudamérica. Eso fue la Gran Bretaña o Imperio Británico, en donde nunca se ponía el sol, pues donde nacía y donde se ocultaba tenían posesiones. Por supuesto, o tomándolo como modelo y ligándolo a las supuestas promesas que le hizo el gran sanguinario conocido como Dios de los Hebreos o Dios de Israel, el popular Yahvé o Jehová, inspirados y afianzados en estas dos premisas y una más, claro, en ser la estirpe que tiene el dominio de las finanzas del planeta, dueños de la Reserva Federal, del Banco Central de Inglaterra y partiendo desde allí de los mayores y más gigantescos bancos que existen. Y si me pongo a detallarte el conglomerado de firmas pasando por la minería, farmacia, industria del entretenimiento y el marketing, las tecnológicas y por supuesto las energéticas, en las más grandes marcas existentes, detrás de ellas está el poder financiero del sionismo. Retomando el punto para concretar, basándose en lo que fue la vieja y ya inexistente Gran Bretaña, el proyecto del sionismo es, como dije, ligando las supuestas promesas del sanguinario Yahvé, su padre, y de la desaparecida Gran Bretaña, por cierto, su madre, es de donde sacan esta estirpe, que como ya vemos, de las, entre comillas, promesas de su nefasto padre y el nefasto ejemplo de su, valga la redundancia, nefastísima madre, la Gran Bretaña. De allí se toman la idea y el supuesto mandato para avanzar con todo esto que logra trastornar no solamente a la región, sino a el mundo entero. Es de estas dos fuentes, entre comillas, de donde se toman o se arrogan ese falaz derecho, entre comillas, otra vez, con el cual han venido arrasando a todo un pueblo, el palestino. Pero no pienses que el desprecio de los sionistas, y lo voy a decir con todas sus letras, de la estirpe judía, entendiendo y aclarando que, como en todo,
Esto no los incluye a todos, pues siempre hay quienes se distancian de tales locuras. Así también hay un buen número de judíos en el mundo que no obedecen para nada todo el entramado supremacista que mueve, sí, a las mayorías. No solo sionistas, sino judíos. Para entender lo que digo, escucha con tus propios oídos y mira con tus propios ota lo que los mueve desde sus textos religiosos. Tenemos que aniquilar el Hamas. Y lo tiene que hacer Israel. Y espero que lo haga. Es que tiene que arrasar con Gaza. Tiene que destruirlo. Lo que es importante de entender es la lógica de la guerra, basándonos en el plan divino. No existe ningún permiso de la Torá para tener ningún tipo de piedad en lo absoluto durante la guerra. Ni con los niños, ni con las mujeres, ni con nadie. Pero el punto aquí es que Hashem, Dios, dice no tenga piedad con los niños, también mata a sus hijos. ¿Por qué? No hay diferencia entre ellos y sus hijos. En 10 años esos niños te atacarán. Hashem lo sabe, Dios lo sabe. No estamos jugando bajo sus reglas, jugamos bajo las reglas de la Torá. De alguna manera, el versículo más enérgico de toda la Biblia dice: dichoso el que tome a tus infantes y los aplaste contra una piedra. Salmos 137, 9. Y esto es lo que recitamos antes del Birkat Hamazon, el final. La última venganza es contra infantes inocentes. Dichoso el que tome a tus infantes y los aplaste contra una piedra matándolos. Y luego bendecimos los alimentos que comimos. Mata a todos los hombres y todas las mujeres, incluso los bebés de pecho. Maybe you shouldn't tell anybody that I said this, but you know all those tropes about Jews controlling the world, or at least wanting to control the world? They're actually true. Our goal as Jewish people for the last 3,300 years, since the revelation at Sinai, has been to control the world. The Jews will control the world, whether they going like it or they hate it. That's a fact. It's written in a book that the Goyim admit that it's the book of God. So there's no argument. In Isaiah chapter 63, the day of the great and terrible day of the Lord, it says that the Lord will come out from a place called Edom and he will crush Edom. Now, I'm just a broadcaster here, okay? In Jewish understanding, Edom is really talking about the Salgan victoriosos y acaben con ellos. Y no dejen a nadie. Borren su memoria. Bórrenlos a sus familias, a sus madres y a sus hijos. Estos animales ya no pueden vivir más. Con todas nuestras fuerzas, completa destrucción, entren y destruyan. Como puedes ver, seremos testigos de cosas que nunca soñamos. Dejen que los bombardeen y los borren. Todas las profecías enviadas por los profetas están a punto de ocurrir. Pues eso es el Gran Israel, proyecto que para llevarse a cabo debe arrasar no solo con el pueblo palestino, sino también, como lo han venido intentando, con el pueblo libanés, el pueblo sirio, el pueblo iraquí, hacerse de los territorios de varias de las monarquías artificiales y criminales de la región, pero también a turcos y a egipcios, aniquilando a todos los que les sea posible y o desplazando forzosamente al resto, como vemos en el mapa. Lo curioso, si se puede decir así, lo curioso es que este asqueroso y nefasto elemento, aunque hay que dejar claro que no solo se trata de él, hay que decirlo con todas las letras, es un sentir de la gran mayoría de la estirpe judaica. Lo curioso es que, como vemos,
Esto solo es un secreto para quienes viven sus vidas en la completa distracción, pues este genocida lo ha expuesto una y otra vez a los ojos de los que representan las naciones, allí en el seno de ese otro nefasto instrumento imperial que conocemos como la ONU. Así que, si no lo sabías, agapao, de esto es de lo que se trata todo el genocidio sistemático que le han venido aplicando al pueblo palestino y al resto de los de la región. La edificación del gran Israel a costa del desplazamiento, la aniquilación y o la esclavización moderna de los habitantes de esas naciones para apoderarse de sus tierras y fundar así la gran nación que su Dios les prometió. Pero esto es apenas la punta del iceberg. En la próxima entrega les voy a dar mayores detalles al respecto, para que, como dije en la parte introductoria de este video, puedas comprender las cosas y entonces sí sepas que la posición que adoptes ante esta disyuntiva, sea la que sea, pues simplemente dejará claro quién en realidad eres. Ya son muchos los Donald Trump, los Mileikoski Satanyahu que se han reproducido por el mundo. Unos cegados por la fe, otros pues simplemente amando su condición de gusanos. Así que lo dejo hasta aquí. Continuaremos en la próxima entrega de este mismo episodio. me despido como siempre con un fuerte combrazo. Tupananchis Cac. Hasta la próxima. Chao.